Sobre el tema que hoy vamos a tratar, el dimensionamiento para instalar equipos electrónicos de seguridad y también todos lo que son los equipos de red, etcétera. Bueno, hemos subido dos documentos. Los documentos, uno es sobre la presentación que hoy vamos a ver. Ese documento ahí está, lo subí con todos los textos que tiene. Y hay otro documento en Word en donde van a encontrar una dirección para poder bajar los software que vamos a utilizar para poder hacer los cálculos. Bien, dicho esto, entonces damos inicio. Para cualquier contacto posterior, ahí tiene mi nombre y también el correo y el celular. El celular cuenta con WhatsApp para que puedan colocarse en contacto conmigo para cualquier duda, consulta posterior, etcétera. Bueno, dimensionar. Vamos a dimensionar, o sea, se dimensiona en realidad para poder hacer una instalación que sea conforme a lo que se requiere. Dimensionar es colocar lo que es exacto, lo que se requiere. Si colocan menos de lo que se requiere, de repente no llega a funcionar. Y si es que colocan más de lo que se requiere, funciona, pero puede que se suba, por ejemplo, el precio de su proyecto. Entonces, si alguien dimensiona correctamente, entonces seguramente va a presentar un precio mucho más conveniente. Entonces, lo justo es eso, ¿no? Que se dimensiona a lo que se requiere. Por ejemplo, se puede dimensionar, por ejemplo, la alimentación para instalar las cámaras, chapas, los sensores y todos los equipos. Para eso se necesita tener un instrumento como es un tester, para poder medirlos exactamente, que en los testers hay que tomar en cuenta que la presión y la exactitud que deben ser acorde a lo que se está midiendo o lo que se va a instalar o cómo se va a alimentar. En esto de la alimentación, dimensionar, por ejemplo, tensión de fin de línea, cuánto de tensión le llega, o sea, de voltaje le llega, digamos, en este caso, un ejemplo, a la cámara, de acuerdo a la distancia. Y la tensión de alimentación también, con cuando estamos alimentando, de repente que necesitamos hacer ese cálculo. Luego necesitamos conocer, por ejemplo, la longitud de un cable con cierta cantidad con los datos de alimentación y de cuánto queremos que llegue a la carga. Podemos calcular la máxima longitud. Finalmente podemos calcular lo que son el número de cable. Que para cierta distancia, si quiero que llegue tanto voltaje o no quiero que cargue cierto voltaje, entonces tengo que calcular el número de la cable. En este caso voy a calcular la sección. Lo otro que se dimensiona también son los UPS. Por ejemplo, para una carga, cuánto de UPS el tiempo, cuánto tiempo de respaldo quiero. Entonces, de acuerdo a eso, para poder decir la potencia del UPS y para que nos pueda dar cierto tiempo que nosotros requerimos. También podemos dimensionar los discos duros, los discos duros para saber qué cantidad de grabación necesitamos. En cuanto a dimensionar la cantidad de luz en un ambiente determinado, eso es muy importante porque, por ejemplo, vamos a tomar, ejemplo, un lugar donde hacen trabajos manuales, un cierto ambiente. Entonces, de acuerdo a la área del ambiente, uno tiene que dimensionar la luz. O sea, cuando la luz es exactamente lo que quiere el trabajador, entonces va a haber un confort y el rendimiento va a rendir. Pero si el trabajador trabaja en un ambiente con una luz muy bajita, entonces pues no va a rendir a lo que uno espera. Actualmente creo que también en esto está lo que es el Ministerio de Trabajo, que está pidiendo que esté adimensionada esa cantidad de luz. Entonces, si alguien a mí me dice cuánta luz yo requiero, cuántos focos o cuántos LED, no sé, luces de LED o lámparas colocar aquí para que sea esa luz, entonces hay que calcularlo. Eso es dimensionar. Por ejemplo, no es lo mismo tener una luz por ejemplo, en una vivienda, en un dormitorio, que en una sala. Entonces, o lo mismo no es tener la misma cantidad de luz en una biblioteca.
entonces, o en un aula de donde pasan clases. Ese es digamos, el dimensionamiento de la cantidad de luz que tenemos que hacer. Bueno, antes se hacía con todo lo que son los cálculos, tenemos que tomar en cuenta el piso, tipo de piso, color de pared, color del piso, etc. Bueno, es un poco nos ha alivianado con el luxómetro. El luxómetro es un instrumento que ya nos mide la cantidad de luz que nos emite, entonces nos ayuda bastante el luxómetro para poder hacer estos cálculos, disminuye la cantidad de cálculos. También dimensionamos lo que son los sistemas de sonido. Si yo tengo un amplificador, por ejemplo, perdón, si yo tengo un área y quiero yo amplificar, vamos a decir que es un área bastante, una terminal, no sé, puede ser que tenga que tener con unas 500, 600 personas, entonces el amplificador que coloco de qué potencia debe ser ese amplificador, ¿no? En realidad, al dimensionar sonido, lo que hacemos es que dimensionamos la cantidad de los decibeles, porque lo que escucha el sonido son esa cantidad de sonido y la cantidad de sonido es los decibeles, no los watts. Los watts son la potencia con el cual, la potencia eléctrica con el cual convierte la potencia eléctrica en potencia mecánica. Cuando la potencia mecánica es cuando el parlante comienza a frisionar sonidos, el cartón del parlante comienza a subir para arriba, para abajo, o sea, comienza a batirse a cierta cantidad de frecuencia. Entonces, con eso lo que él hace genera una presión sonora, o sea, mueve el aire del área, una presión sonora, y el movimiento de aire es el sonido. Entonces, lo que el oído humano escucha son eso, la cantidad de sonido, o sea, la cantidad, la presión del aire que se ha generado, la presión sonora. Entonces, eso se mide en decibeles. Entonces, eso es, por ejemplo, una motocicleta, vamos a decir, emite como unos 70 decibeles. Entonces, si una persona está de un parlante, podemos decir, unos 60, 50, 80 metros, la persona debe estar, por lo menos debe estar escuchando a nivel de unos 100 decibeles, no sé, esa cantidad para que pueda absorber, debería llegar a esa cantidad. Entonces, eso es lo que se dimensiona. Cuando uno ya tiene la potencia del amplificador, entonces vamos a hacer la redistribución de los parlantes para que justamente ocurra eso, que le llegue el sonido a cada persona que está en el ambiente. También podemos dimensionar lo que son los paneles solares. En los paneles solares dimensionamos, por ejemplo, cantidad. Si yo quiero una casa, digamos, una casita, quiero yo tener mi aire acondicionado, un televisor, quiero tener luz en focos, quiero tener un refrigerador, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? A partir de esos datos comenzamos a calcular cuántos paneles necesitamos, qué cantidad de paneles, de qué potencia, el regulador de carga, el inversor que va a invertir de la batería de los 12 voltios o 24 voltios a 220. Entonces, eso es lo que necesitamos dimensionar. Además de eso, también dimensionamos si es que hoy día, mañana va a haber lluvia y no va a haber sol, entonces tiene que soportar todo el día, entonces tenemos que también tener dimensionar la cantidad de baterías para guardar energía. Entonces tenemos que dimensionar eso. En cuanto a las cámaras, también sí, en las cámaras se dimensionan. Por ejemplo, yo quisiera ver a una persona a unos 15 metros, desde una cámara que está puesta a 15 metros, que me está cuidando un área, vamos a decir una ventana, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué cámara utilizo? ¿Qué cámara utilizo? Lo que se dimensiona realmente es la parte óptica. La parte óptica dimensionamos lo que nos va a dar el área de visión, vamos a calcular el área de visión y posteriormente ya vamos a elegir esa imagen captada, con qué nitidez, con qué eso necesitamos. Ahí es donde vienen los megapíxeles. Si yo quiero guardar para hacerle una foto, un reconocimiento facial bien nítida, entonces ya hablamos de 4, 5, 6, 8 megapíxeles. Entonces eso es prácticamente dimensionar. Bueno, por la cuestión de tiempo, no se puede ver todo esto. Entonces,
hoy vamos a ver un poco lo que es, vamos a ver la parte más importante, que es la parte del dimensionamiento de la alimentación, y vamos a ver lo que es un poquito de las cámaras. Vamos a ver. Yo pienso que más adelante vamos a tener ya un curso presencial donde va a durar mucho más tiempo, entonces vamos a poder tener tiempo para dimensionar todo lo que se requiere. Pero por ahora vamos a abarcar esa área. Y para los que recién se han conectado, tenemos ahí dos documentos. Uno es la presentación que hoy estamos viendo, y el otro es un documento, un Word, que en donde van a encontrar una dirección de enlace donde pueden descargar durante todo el día. Pueden descargar los software que hoy vamos a utilizar. Hay un software que es para escritorio y también hay otro que es para Android. El de Android es bastante práctico para manejarlo y hacerlo nuestros cálculos donde uno quiera, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a dar inicio a esa parte de lo que es la parte de dimensionamiento. Eh, existen dos tipos de equipos que están funcionando. Unos que son con funcionamiento discontinuo y otros con funcionamiento continuo. El funcionamiento discontinuo, por ejemplo, una PC, una laptop, un televisor o los electrodomésticos, ¿qué hacen estos equipos? Trabajan durante un tiempito y luego se apaga y se descansa, ¿no? Entonces, esos son los equipos de funcionamiento discontinuo. Entonces, ahí en cambio tenemos nosotros los equipos con funcionamiento continuo. Estos equipos con funcionamiento continuo, como las cámaras, los servidores, estos nunca dejan de funcionar. O sea, cuando ya, a menos que se vaya la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre están funcionando continuamente. O sea, 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, si es posible. Entonces, a veces solamente se los revisa o se los quita la alimentación cuando falla, etcétera. Entonces, estos equipos de funcionamiento continuo, en, en su fabricación están fabricados con ciertos componentes o dispositivos electrónicos que justamente tienen ese tipo de funcionamiento para poder ellos soportar ese tipo de funcionamiento. Entonces ellos necesitan recibir una atención bien con calidad de onda y todo eso, porque vamos a ver más adelante. Entonces, esos son los equipos que hay que tomar en cuenta. Estos equipos tenemos que tomar en cuenta porque estos equipos van a ser los que van a necesitar que estén alimentados con una alimentación estable, estabilizada, regulada, etcétera. No tanto los discontinuos, ¿no? Porque ellos descansan. Entonces, funciona un momento y luego se descansa. Entonces, esa es también la otra. También aquí están, por ejemplo, los discos duros. Los discos duros, no es lo mismo tener un disco duro de audio y video que un disco duro de datos. Un disco duro de datos, por ejemplo, no es que sea malo, sino que está fabricado para ese tipo de funcionamiento. ¿Qué pasa estos discos duros? Cuando uno comienza, por ejemplo, vamos a decir, a escribir en la máquina un documento, el disco duro da una media vueltita, luego saca la información a nuestra memoria y en la memoria comenzamos nosotros comenzamos a trabajar, y para guardar mandamos al disco duro otra media vueltita. Pero en cambio, en un disco duro un disco de audio y video, no, ese cuando se enchufa y ya inmediatamente está grabando todito el rato, está grabando, o sea, trabajando el disco duro. Entonces, eso nunca deja de trabajar. Es por eso que no se puede colocar o no funciona bien un disco duro de datos en un sistema de audio y video. ¿Por qué? Porque su eje no está acorde para este tipo de funcionamiento. Pasado 2, 3, 4, 5, 6 meses, seguramente ese disco duro, cuando uno le dé para buscar alguna imagen, usted ya no lo va a encontrar porque ya va a estar inestable el disco duro, entonces sus ejes, entonces ya no los va a poder encontrar. Entonces ese es el tipo de estos equipos de funcionamiento. Los equipos de funcionamiento discontinuo y los de funcionamiento continuo. A ver, me están diciendo que no se escucha. A ver, un segundito. Hola, hola, hola. A ver, un segundito. ¿Se escucha? Perfecto, se escucha bien. Perfecto, gracias. Seguimos entonces. Bueno, para los que recién se han conectado, que les decía que tenemos en los documentos
dos documentos, uno que es la presentación, que es un PDF, y otro que es un Word. El Word ahí va a encontrar un enlace donde van a estar los software que vamos a utilizar para los cálculos que vamos a hacer. Bueno, seguiremos entonces adelante. Bueno, la implementación que necesitamos para hacer los cálculos, etcétera, es todo lo que son los sistemas lo que se refiere a la seguridad en lo que es en seguridad electrónica. Para la instalación de un equipo tenemos que tomar tres cosas bien importantes en cuenta. Uno se refiere a con qué medio, en qué medio vamos a llevar, o sea, el cable, ¿no? Entonces dimensionamos el cable, el número, etcétera, o si va a ser datos, en qué datos voy a llevar, en qué tipo de cable, si es, por ejemplo, si es para eh, Z, no sé si utiliza el 5E, el 6 o el 6A, etcétera, ¿no? Le dimensionamos. Luego tenemos que darle alimentación a los equipos. Para esto necesitamos que los equipos estén alimentados eh, con una alimentación estable y regulada. Y utilizamos los estabilizadores, los sistemas de aterramiento, los protectores de red, etcétera, para poder asegurar el buen funcionamiento de los equipos. Y finalmente necesitamos, digamos, tener instalado lo que son los sistemas de alimentación interrumpida como los UPS, porque, por ejemplo, si usted instala un sistema local de cámaras y, bueno, digamos que haya instalado, no sé, 16 cámaras y justamente cuando ocurre que se entra el ladrón a la casa, seguramente se le va a ocurrir cortar la luz. Entonces, para que hubiese servido tanta instalación si no ha podido captar el momento. Entonces, es por eso que es importante para estos casos siempre tener instalado un sistema de alimentación interrumpida, cosa que al menos, por ejemplo, por norma, estos equipos funcionan mínimamente 5 minutos, o sea, con esa plena carga, si es tan grande la carga. Entonces, pues 5 minutos, bueno, con 5 minutos es suficiente para que capte, ¿no? Y también, pues, si quiere más tiempo, se los va a dimensionar. Pero estos tres puntos son los más importantes que hay que tomar en cuenta cuando uno tiene que ver en la relación de lo que es la instalación de un equipo de seguridad electrónica. Bien, calidad de servicio. La calidad es el conjunto de características técnicas y comerciales que tienen que ver, ¿no? Que exigen los consumidores. Esto se refleja en lo siguiente, en la continuidad de suministro, que esto tiene que ver al número de interrupciones durante el tiempo de suministro, o sea, cuando la luz se corta y se va, se corta y se va. Eso es la calidad de servicio, que no tiene que ser mínimo esto, ¿no? Entonces, o cero. Y si hay mucho de esto, lo vamos a poder corregir, brindar esa calidad de servicio a través de un UPS. El UPS, por más que la red se corte, entonces el UPS siempre va a estar dando la alimentación, por lo tanto vamos a estar cumpliendo con eso, con la continuidad de suministro que tiene que ver con la calidad de servicio. El otro problema que tenemos es la calidad de producto, que es relativa a la forma de onda, o sea, la red eléctrica cuando viene, a veces viene perturbado, o sea, viene con ruido o viene con armónicas. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo, por ejemplo, si viene con armónicas, algunos equipos pueden malinterpretar la deformación de la onda que es con las armónicas y interpretar que hay un cambio de frecuencia. Entonces, el equipo va a empezar a funcionar mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que alguna vez se instalé un motor de alterna, el motor se va a quemar cada vez porque va a empezar a calentar, y no es porque haya variado haya variado el voltaje, sino que porque tiene armónicas y las armónicas cuando se suman entre ellas, entonces el resultante es en la forma de onda se ve deformado. Vamos a verlo más adelante. Entonces se refiere, para dar calidad de servicio, entonces tenemos que tener dos cosas importantes. Uno, que no haya discontinuidad de servicios, que no sean los cortes, y que el otro sería la calidad de producto, que sería que la forma de onda que se entrega con la atención a alimentación sea pura sinusoidal. Eso se refiere a eso. Entonces, al menos si son equipos médicos, equipos de transmisión, de redes, etcétera, o de sus servidores, tiene que tener calidad de servicio. Si no, no estamos garantizando el buen funcionamiento de los equipos y le estaríamos acortando su vida inclusive.
Bueno, en calidad tenemos por ejemplo, aquí unas cargas reactivas que no me van a generar mucho problema, pero las cargas que no son lineales, entonces sí me van a generar ya una deformación. Entonces, cuando se le aplica esta forma de onda a un motor, y como les decía, podría llegar a quemarse. Bueno, para poder ver ahora en cuanto al servicio, a la alimentación, tenemos tres, como ejemplo, tres materiales en cuanto vamos a llevar al primer, a los que tomábamos en cuenta, los conductores, ¿no? Tenemos un conductor de cobre que 100% va a poder llevar digamos, la energía eléctrica. Los de aluminio que va a poder llevar un 61% si tiene una pérdida de 39%. Y finalmente el fierro solamente va a llevar el 17%, el otro no va a llevar. Entonces, bajo estos conceptos vamos a ver nosotros lo que son los cables. Actualmente nosotros estamos comercializando los cables de la marca Megatron. Estos cables, bueno, tienen sus certificaciones, tanto de la ISO en cuanto a los cables de Z, por lo general tienen todas estas certificaciones que ustedes están viendo en pantalla y también son de cobre, como también los tienen de CCA. Bueno, entre los cables, por ejemplo, de, de eléctricos, tenemos de varios números, también los cables de audio, que son los polarizados, entonces, y también los cables de red. Bueno, como es industria brasilera estos equipos, entonces ellos no vienen normados, no vienen tipificados con el estándar americano que es la AWC, sino vienen ellos por la sección en sus milímetros. Entonces, la relación entre AWG y los milímetros, para eso aquí existe una tabla. Esta es la tablita con la cual se puede decir, por ejemplo, el número 10 equivale a que es a un cable de 4 milímetros. Los cables van siempre a decir, esto es un cable de 4 milímetros, de una sección de 4 milímetros, una sección de 1 milímetro. Entonces, eso equivale a la OWG, por ejemplo, 1 milímetro, al número 16. Entonces, de esa manera que tienen, y ahí tenemos la tabla. Bien. Eh, sí, se va a grabar. Si están viendo ustedes, si tienen alguna pregunta, por favor lo pueden realizar para que, para que después no nos vayamos a olvidar o no alcance el tiempo, para que no los queden con la duda. Pueden hacerlo en cualquier momento y yo voy a responder. Estoy aquí leyendo las preguntas que me hacen, ¿ya? Un señor pregunta, un participante dice, ¿se va a grabar esta presentación? Sí, señor, se está grabando. Bien. Entonces, para dimensionar, lo primero que tenemos que conocer es la caída de tensión que puede causar el cable que vamos a utilizar. Para calcular la caída de un cable necesitamos conocer la resistencia que tiene ese cable con cierta longitud. Y eso lo podemos ver mediante esto. La resistencia es igual a ρ, que es esta letrita griega que aparece la P, que es la ρ, por la longitud dividido en la sección. Ahora, esta ρ es una constante que nos entregan los fabricantes de acuerdo al porcentaje de pureza que tiene. Ellos pueden dar en ciertos casos, pero en forma general, por ejemplo, el cobre tiene un Rho de 0,0175. El aluminio tiene un Rho de 0,028. Y bueno, y aquí tenemos todos los otros, por ejemplo, la plata tiene 0,0159, un poquito más bajo que el cobre, ¿no? Bueno, con esto vamos a poder ver entonces nosotros, vamos a hacer nuestro primer cálculo. Ahora, cuando decíamos nosotros, cuando decimos que el cable es de 100% cobre, es porque el cable es 100% cobre, toda su sección.
Pero en los cables de red actualmente, que también a veces, ¿por qué hablo de cables de red? Porque por lo general utilizamos estos cables de red para llevar la alimentación, en algunos casos para las cámaras, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el CCAE, que es 80% cobre. ¿A qué se refiere? Pero primero vamos a ver el CCA. El CCA es un cable de aluminio, una sección de aluminio, que viene con una capa fina, delgada de cobre. El 80% a lo que se refiere es que el grosor de esta capa fina que tiene el CCA es 80 veces más que este, que, esta, que el CCA. No es el 80% de toda la sección, porque si alguien va a mirar los dos cables, tanto el CCA como el 80% core, a simple vista van a ver ambos que son de aluminio y parecían iguales. No, es que como está eso en la capa de micras, el ojo humano no es capaz de poder eh, comparar esos dos espesores de, digamos, de la parte de cobre. Entonces a eso se refiere que son de CSA, de aluminio, de 80% cobre y de 100% cobre. Veamos un poquito estos, por ejemplo, acá, ahí tenemos, ahí es un CSA en categoría 6, luego tendríamos en categoría, estos son puro cobre, aquí tenemos, por ejemplo, el CSAE, que es de 80% cobre, y este sería lo que es ese CSA. Entonces, a veces por medio de estos cables hacemos la alimentación para, por ejemplo, para las cámaras, etcétera, ¿no? Algunos también hacen para las chapas, etcétera. Bien, para poder hacer un poco de cálculo tenemos que tener en claro y conocer o tener bien en claro los conceptos más básicos de lo que es la electricidad. Para eso tenemos que definir lo que es un voltaje, el amperaje y la resistencia. Hemos querido comparar, por ejemplo, eso, como dije, con un tanque de agua. En ese caso, el voltaje es como el voltaje es la fuerza electromotriz que decimos, es la fuerza, o sea, la que genera la presión. Eso sería como la cantidad de agua que hay dentro del tanque. El amperaje es la corriente, es lo que fluye. Entonces, por ejemplo, si en este caso el flujo puede fluir con tanta presión, alta cantidad, o cuando no hay presión, bueno, puede fluir poca cantidad. Eso sería el amperaje, la cantidad de agua. Porque en los cables, por ejemplo, lo que fluye son los electrones. En el tubo, en este caso, va a fluir agua. Y la resistencia sería como el ancho del tubo o la manguera, el ancho, ¿no? Eh, puede ser que una manguera gruesa en un segundo salga 10 litros, en un, segundo, en un minuto, digamos, ¿no? Y con la misma presión, una manguera bien delgadita, no va a salir esos 10 litros. Ah, pero si yo le ejerzo más presión, puedo hacer que salga esa cantidad de litros en un minuto, ¿no? Dependiendo del ancho de la manguera o del tubo. Todo va a depender de la presión. Entonces, el voltaje es la presión. Entonces, el amperaje, como dices, es la corriente, o sea, lo que va a fluir la cantidad de agua, y la resistencia como que es el ancho. Entonces, bajo esos conceptos nos toman en cuenta, porque vamos a hablar ahora de esos tres términos constantemente para hacer unos cálculos. Para los que no son eléctricos, entonces que quede bien claro, ¿no? Entonces esta situación. Bien, para medir esos tres términos utilizamos los multímetros. Ahora tenemos, por ejemplo, hay diferentes tipos de multímetros. No es que cuando uno dice cuál es mejor o cuál es mejor que el otro, no hay multímetro mejor que el otro, sino todos están fabricados de acuerdo a qué uso se le va a dar. Por ejemplo, si es para un uso donde no nos interesa mucho la precisión o la exactitud, entonces tenemos este instrumento que no tiene una buena precisión. Entonces, en cambio, este uso sí tiene más precisión, y además de eso que es autorrango, etcétera. Este es un tester que es prácticamente para campo, o sea, para
más eléctrico, digamos, para campo. No, digamos, yo quiero medir corriente con un instalador de cámaras, pues son de llevar uno de estos testers. En cambio, este es un tester un tanto general, pero para escritorio, o sea, para estar aquí en mesa, no es tanto. Ahora, la precisión de esto se mide en, le llamamos cuentas de pantalla, o sea, pues se refiere a la cantidad de dígitos que va a tener, o sea, cuántas cuentas puede tener en su pantalla. Este, por ejemplo, tiene unas cuentas de pantalla de con 6.000 cuentas de pantalla. En cambio, este solamente tiene 2.000 cuentas de pantalla. O sea, va a poder medir valores desde 0 hasta 1999. En cambio, este de cuentas de pantalla de 6.000 cuentas de pantalla va a poder medir desde 0 hasta 5.999 valores. Entonces, dentro del rango pueden bajar la presión o el rango va a ser mucho más preciso. Va a tener. Entonces, eso es lo que es los multímetros, ¿no? Con lo cual vamos a poder medir voltaje, corriente y resistencia. Ahora también tenemos lo que son las pinzas amperimétricas. Igual. Por lo general las pinzas amperimétricas miden a partir de los 2 amperios, ¿no? Entonces, en corriente alterna. En cambio tenemos una pinza, como es esta pinza, la UT210, es una pinza, digamos, de lo último que existe en la instrumentación, porque esta pinza es capaz de medir desde 10 miliamperios en corriente directa. O sea, si yo quiero medir cuánto me está consumiendo mi cámara, pues lo coloco ahí la pinza y me va a decir, esta cámara está consumiendo 50 miliamperios, 100 miliamperios o 200 miliamperios, ¿no? Una cámara no pasa de 300 miliamperios normalmente, pero si es más grande, bueno, y con motorizada, bueno, ya pues va a pasar a un ampere, ¿no? Pero por general las cámaras, pues, este nos mide. Por lo tanto, este es un multímetro, también una pinza, tanto también para los mecatrónicos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la electrónica de autos, que la mecatrónica, por ejemplo, en esos tenemos sensores, tenemos tantas cosas que necesitamos, no podemos cortarlos ni podemos desoldarlos para poder medir la corriente así como se hace en otros casos, ¿no? Entonces parece muy útil esto porque me permite medir la corriente, el flujo de la corriente de bajo valor en corriente directa. Entonces, bueno, pues en los casos nosotros, toda la instalación es con corriente directa, toda la instalación, lo que es la inyección electrónica y todo eso. Entonces, con esta pinza yo puedo tomar esas mediciones y además el tamaño también es bastante cómodo. Bueno, ese es uno de los instrumentos, digamos, de lo más moderno que hay. Entonces, como ya, este también mide corriente alterna, mide corriente alterna, corriente directa y los voltajes igual. Y lo más importante es que este pinza, por ejemplo, nos mide los condensadores para los motores, ¿no? Entonces, también mide la frecuencia para poder ajustar algunos grupos de electrógenos para poder ajustar. Entonces, también me va a medir la temperatura. La temperatura me va a medir. Entonces, eso es lo importante, lo que tiene de bueno esta pinza de última generación. Finalmente tenemos lo que son las cosas que no se pueden medir con tester, como los ruidos, lo que las armónicas no se puede ver, eso no va a medir ni nos va a avisar un tester. La única forma es con osciloscopio. Además, el osciloscopio nos sirve para muchas cosas. Entonces, tenemos estos osciloscopios, el UT2000, que son de escritorio y bueno, son de doble canal y vienen pues en 50, 100 megahertz de ancho de banda, entonces para poder dar muy buen uso. No solamente es para laboratorio, ¿no? Sino que utilizan para hacer las separaciones, para hacer la calibración, a ver, cuando vayan a hacer alguna vez una calibración de una antena anti-hurto, a ver cómo lo vamos a calibrar. El tester no va a poder ser capaz de calibrarlo. Entonces, la única forma es con estos instrumentos. Entonces, los que ya se dedican a ese tipo de áreas, los que piensan dedicarse, bueno, tienen que empezar a tener un osciloscopio para tener como herramienta para dar un buen servicio.
Más adelante, en cuanto ya haya un curso presencial, vamos a hacer un curso especial de osciloscopio, cómo manejarlos, cómo calibrarlos, cómo tomar las mediciones, las escalas, etcétera, etcétera. Vamos a tener más adelante un curso aparte sobre este instrumento. Bien, entonces como ya conocemos el multímetro, conocemos ya los valores que importantes, vamos a empezar a hacer nuestros cálculos. Y para medir lo que es lo que les decía la resistencia, si el conductor es bastante largo, bueno, tendrá mayor resistencia, que si el conductor es corto, tendrá menor resistencia. Entonces, ahora lo otro que tiene que ver es si la sección o área es mayor, entonces será menor resistencia, y si es que la sección o área es muy delgadito, entonces tendrá mayor resistencia, ¿no? Bueno, ya vamos a recordar en la fórmula, la resistencia es igual a ρ por la longitud dividido en la sección, esta es la ρ, y el valor de la ρ es estos valores que ustedes ven acá. El valor de ρ es este valor que ustedes ven acá, este es ese valor. Bien, entonces también se puede la sección calcular a partir de los milímetros que traen, por ejemplo, los cables, ¿no? 4 milímetros, 5 milímetros, esos milímetros al cuadrado van a ser igual a la sección que necesitamos. Bueno, la longitud es mucho más fácil de calcular. Ahora, la sección también podemos calcular si no tenemos este valor en milímetros cuadrados, entonces podemos calcularlo en la sección, el área que tiene la sección, que también la sección es igual al área, ¿no? Y el área podemos calcular igual por pi por radio al cuadrado. Esta pi es una constante matemática que tiene un valor de 3,1416. Entonces, con eso podemos calcular lo que es la sección. Pero no nos vamos a hacer mucho problema. Aquí también tenemos unas ciertas tablas. Estas tablas son del AWG. O sea, con estas tablas prácticamente ahí tenemos los datos en milímetros cuadrados, lo que nos va a servir. Y aquí está el número del cable, ¿no? Esta tabla ha sido elaborada por este señor, el Jean Sharpe, que, bueno, que trabajaba en esta empresa, ¿no? Viene del año 1857, ya desde entonces cuando ha empezado a fabricar los cables. Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para ya después adentrarnos a un ejercicio mucho más completo. Veamos, si yo quiero veamos ahora un ejemplo práctico. Para hallar la resistencia que ofrece el paso de la corriente eléctrica de un conductor de cobre de 500 metros de longitud, cuya sección es de 2 milímetros cuadrados. Prácticamente lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a encontrar resistencia, como es de cobre, bueno, colocamos el ρ del cobre, que es en milímetros cuadrados, y luego colocamos la longitud 500 metros, ¿no? Y finalmente colocamos lo que son la sección del cable. Entonces, haciendo toda esta división, el valor nos va a dar en ohmios. Entonces sería de 4,37 ohmios, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer un cálculo un poco más dedicado para un más práctico, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una fuente de 12 voltios, tengo que calcular la resistencia del cable que va de ida y la resistencia del cable que vuelve. Entonces, las dos resistencias van a ser iguales. Con que calcule esta, va a ser igual a esta resistencia, ¿no? Entonces, no hay problema con eso. A menos que haya diferentes cargas repartidas en serie. Y la carga. Entonces, aquí hay una cuestión que tenemos que conocer bien. Por ejemplo, tengo una fuente de 12 voltios, la resistencia del cable va a ser del cable A y la resistencia del cable va a ser B, digamos, ¿no? La carga. Entonces, mediante la ley de Ohm, el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. O sea, el voltaje que tengamos en este voltaje, en eso va a ser igual a ¿qué? Al valor de esta corriente por el valor de la resistencia, va a ser cuánto de voltaje va a caer en este cable, igual en este otro cable, cuánto va a caer. Y de acuerdo a una ley que es la ley de Kirchhoff, la ley de voltaje, dice que esta fuente va a ser igual a la caída de esto más la caída de esto
y más la caída de eso. O sea, a la suma de las caídas de las cargas va a ser igual a esto, y lógico, ¿no? Entonces, bajo ese principio vamos a poder hacer los cálculos. Y ahora vamos a ver un cálculo un poquito más, más específico. Por ejemplo, tengo aquí una fuente de 12 voltios de 10 amperios, ¿ya? El cable UTP va a ser, quiero llevar en cable UTP, va a ser categoría 5E, puro cobre. La distancia va a ser 25 metros y tengo como carga en la chapa. La chapa, por el caso, funciona con corriente directa, no funciona con, no está fabricado para corriente alterna. Con corriente alterna funciona, no, claro, no, pero funciona como un timbre, no vibrando. Entonces ahí estamos un poquito de vida, pero ya funciona con corriente directa para que sean los golpes secos, digamos, ¿no? Entonces, su valor es de 9, trabaja entre 9 a 12 voltios y a una corriente de 1 amper. Mucha gente dice que no me da no me abre la corriente con no, la chapa con este cable, entonces voy a aumentarle de más amperaje. No es así. Por más que usted le coloque una fuente de 1000 o de 500 amperes, no va a ser el mismo problema, no va a seguir funcionando, porque en realidad lo que ellos consumen lo que necesita, lo toma lo que ella requiere, no toma más de eso. Si trabaja 1 amper, pues va a tomar solo 1 amper, por más que tenga una fuente de miles de amperios, él simplemente va a tomar lo que requiere. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo para eso. Ahora, el cable UTP hay que tomar en cuenta por cada 25 metros, por lo general en promedio, tenemos que adicionarle medio metro. ¿Por qué? Porque aquí estamos tomando en cuenta como si el cable fuera recto, pero en cable UTP pues, está trenzado. Al estar trenzado, entonces él va aumentando su longitud porque no está recto. Entonces, de esa manera es que le aumentamos medio metro para que ese medio metro pueda compensar en la longitud y el cálculo no nos falle. Eso son 25 metros. Ahora, claro, cada cable UTP, cada par es también diferente, pero ese es un promedio que le ponemos como 0,5 metros para poder hacer el cálculo mucho más exacto. Entonces, si vamos a calcular vamos a calcular el voltaje, por ejemplo, aquí está, la resistencia del cable A va a ser igual al voltaje A, o sea, al voltaje de la fuente, perdón, a la caída de voltaje que va a tener acá va a ser igual a la corriente, a esta corriente por la resistencia A, por esta resistencia del cable. Como nosotros no tenemos este valor de resistencia, nosotros calculamos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula para calcular la resistencia. La resistencia va a ser igual a ρ por la longitud por dividido en la sección. Entonces, la resistencia va a ser el valor de ρ, como hemos dicho, que es de puro cobre, en 5E va a ser este valor. La longitud es 25 metros, como eran 25 metros, pero como lo hemos aumentado medio metro, va a ser 25,5. Y ahora en la sección es como el cable número 5 es en la categoría, en la tabla es de 23. Entonces ese 23 tiene un valor de 0,2 milímetros. Entonces lo colocamos acá. Haciendo esta operación nos da 2,23 ohmios. Perfecto. Entonces, el cable va a ser acá. Entonces, como tenemos el valor va a ser el voltaje va a ser corriente. La corriente es de 1, que es el valor del amperaje de la chapa, 1, y multiplicado por la resistencia. La resistencia acabamos de calcular es 2,23, entonces acabamos de calcular esto es 2,23. Entonces tenemos 1 por 2,23, 2,23 voltios. O sea, en este cable va a caer 2,23 voltios, ¿no? Entonces, como va a caer 2,23 voltios acá, entonces, bueno, acá está cayendo 2,23 y acá también está cayendo 2,23, porque la resistencia es igual a esta, es igual a esta. Entonces, ahora tenemos que voltaje, si el voltaje, caída de voltaje en A es igual a la caída de voltaje en B. Por lo tanto, por la ley de Kirchhoff tenemos que el voltaje en la fuente va a ser igual a la suma de los tres voltajes. Si yo quiero despejar este voltaje de la carga, quiero ver cuánto voltaje va a caer acá. Si aquí va a caer esta cantidad, aquí va a caer en esta carga, entonces aquí ya voy a ver cuánto va a caer esa carga. Si despejo de esta ecuación el voltaje C de
de la ecuación de Kirchhoff, o sea, de esta ecuación, voy a sacar el voltaje de la carga. Entonces me queda me queda esta fórmula, ¿no? Bueno, entonces si es que sumo 2.23 más 2.23, bueno, me va a ser 4, tanto, ¿no? Entonces 12 menos la suma de estos dos va a ser igual a 7.54 voltios. Por lo tanto, la chapa funciona entre 9 a 12. Pues entonces a esa distancia con cable UTP no va a funcionar. No va a funcionar. Por más ahora que ustedes vayan y le aumenten la corriente, la fuente, diga, no voy a llevar una fuente no de 1 amper, voy a llevar una fuente de 10 amperes, más fuerza. No es, señor, así. La fuerza lo da el voltaje, no la corriente. La corriente, acá la carga lo toma lo que ella necesita, lo que ella requiere. Si esta necesita 3 miliamperios, por más que haya acá miles de amperios, él solo va a tomar los 3 miliamperios, o en este caso 1 amper, solo toma 1 amper, no toma más. Por eso que no es porque aumentamos una fuente de más amperaje, es que va a funcionar o no va a funcionar, sino que tiene que ver con la fuente, con el voltaje. Bueno, como no va a funcionar, entonces veremos con qué puede funcionar. Pues entonces veamos, a ver, vamos a hacer el siguiente cálculo. Entonces yo quiero calcular en este caso, vamos a colocar un cable, el cable número 18, ¿ya? Si con este cable funcionaría o no funcionaría. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente. Hacemos los mismos cálculos, tanto la resistencia, y calculamos la caída de voltaje. Por lo tanto, bien, como es iguales, entonces 1.6 voltios, ¿que no? Entonces tenemos 12 menos 1.6 voltios, tenemos 10.94 con este cable, calculando. Con este cable, como funciona entre 9 y 12, entonces con 10.94 sí va a funcionar con este número de cable. Bueno, hay que hacer todos estos cálculos para poder definir si va o no va a funcionar, ¿no? Pero como hemos visto que es un poquito tedioso, o sea, así podemos calcular todo. Por ejemplo, puedo calcular a través eh, eh, la ecuación final de todo el circuito, lo podemos ver acá. Esta sería la ecuación final, ¿no? De acuerdo a la ley de Kirchhoff, sería el voltaje de la carga que hemos despejado, más igual a todo esto. Si ustedes se dan cuenta, de acá yo puedo despejar esta ecuación, es la ecuación que describe el funcionamiento de este circuito. Entonces, pero de acá yo puedo sacar, por ejemplo, la sección para calcular qué número de cable necesito que funcione, puedo calcular la longitud, lo puedo despejar, puedo sacar qué longitud, puedo calcular el voltaje de carga fin de línea, o puedo calcular el voltaje de la fuente, puedo despejar, o sea, a partir de esta ecuación, que es esta llamamos la ecuación de estado, en este caso de las caídas de tensión de este circuito. Pero como hemos visto, todos estos cálculos son un poquito tedioso, muchos por cuestión de tiempo, etcétera, no lo pueden realizar, o sea, no lo realizan. Entonces, para eso hay que tomar en cuenta que tenemos que facilitarnos a través de un software. El software que les he dicho que puedan descargar, que está ahí en los documentos, hay dos documentos, voy a repetir los que aún no han estado al principio. Uno es sobre la presentación y el otro es un documento Word donde van a encontrar el enlace para descargar los software. Los software nos van a ayudar a hacer todos estos cálculos. Ya no vamos a estar haciendo todos estos cálculos, simplemente vamos a alimentar con datos. Por ejemplo, para hacer un pequeño cálculo aquí en cuanto a la instalación de unas cámaras, por ejemplo. Si yo voy a instalar unas cámaras y si alguien hace un buen dimensionamiento, entonces, vamos a tengo un monitor con 4 cámaras. Las cuatro imágenes deben ser tan nítidas como decimos en nuestro léxico popular, decimos el chilche, ¿no ves? Este está con chilche, o sea, medio poquito así, como que pierde resolución, nitidez, no. Hay muchos dicen, no, pero eso es por la distancia, pues no.
Claro, sí, que no puede haber, no tiene, la distancia no debe ser pretexto, tenemos nosotros que colocar las soluciones para obtener una instalación muy buena, y eso es que obteniendo las imágenes en la misma calidad en todos los canales. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, acá. Yo tengo una fuente de 13.7 voltios y yo requiero, para que estos tengan esa calidad, las mismas, es que las 4 cámaras deben, por ejemplo, voy a alimentarlas con 11.5, 11.8, o sea, independiente de la cantidad de la distancia, yo debo obtener estos voltajes yo debo obtener. Entonces, si en los 4 tengo estos voltajes, es que ya la cámara, o sea, las cámaras me van a generar esa imagen con esa nitidez. Entonces tengo que hacer los cálculos para poder obtener. Entonces, seguramente para este va a ser con cable UTP, seguramente con este ya no va a poder dar. Posiblemente puedo colgar 2 cables UTP, perfecto. Pero para esta distancia, de repente el cable UTP ya no va a servir. Entonces, tendré que utilizar, calcular otro número de cable. Y para este caso, bueno, es un caso muy especial. 13.7 seguramente a los 2 metros no va a llegar a 11.5, va a llegar seguramente 13,02 o 13,06, etcétera, ¿no? Pero yo tengo que obtener a los 2 metros, igualito tengo que obtener 11.5, ¿no? En este caso tengo que hacer caer la tensión ya. Pero ¿qué pasaría si lo dejaría así con el mismo voltaje? Esto es lo que pasaría. Si yo tengo, por ejemplo, aquí hemos hecho un cálculo en cable UTP. Con 13.7 tengo aquí 12.81, casi 11. Pero la cámara está diseñada para funcionar con 12. Entonces, ¿qué está pasando con esta cámara? Ella está recibiendo sobretensión. Por lo tanto, lo primero que choca ahí para proteger la cámara son unos diodos. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a calentarse, ¿no? Y como estas cámaras por lo general son IP66, hay también algunos que son IP67, o sea que como que el aire y todo eso mucho no le entra, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Él con la temperatura va a empezar a quemar oxígeno. Y al final, cuando ya se quiebre el oxígeno, la presión se va a desnivelar. Dentro de la cámara ya no hay presión. Entonces, toda la presión que hay de la atmósfera, que es la presión atmosférica, va a ir sobre la cámara. Entonces, cuando exista, por ejemplo, esta cámara puede estar bajo techo. Muchas veces ha pasado eso. Está bajo techo la cámara, pero sin embargo aparece dentro de la cámara, aquí en esta parte. En esta parte aparece agua. ¿Por qué aparece agua? Porque esta cámara ha sido así, mal instalada. Entonces, no ha sido dimensionada. Comenzó a calentar, comenzó a quemar oxígeno, y como la presión está ejerciendo sobre la cámara y la cámara ya no tiene aire, entonces se ve forzada, es como es como el efecto, como si ella chupara así, estaría absorbiendo la humedad, el agua dentro de la cámara. Entonces comienza a absorber, digamos, la humedad, entonces finalmente se condensa, y cuando se condensa, pues aparece el agua acá. Ahí aparece bastante agua. Dice, ¿de dónde salió esta agua? Si esta cámara no le llega la lluvia, no le llega la lluvia. ¿De dónde? Bueno, pues así gracias a la presión atmosférica. ¿Y por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué? Porque no se ha dimensionado bien y no estaba sobredimensionada con la cámara, cosa con sobrevoltaje. Por eso ocurren estos casos. El siguiente caso es el siguiente. A ver, un segundito, dice, ¿dónde descargo esos documentos? Aquí, donde dice en el webinar, usted está viendo, dice documentos, véalo ahí, donde dice documentos, ahí usted los puede descargar esos documentos, ¿no? Tanto el de la dimensionamiento como de software. Bien, seguimos adelante. Entonces, ahora el otro caso es, ¿qué hacer con ese caso? Como a 10 metros, estoy tomando sobre este caso, sobre los 10 metros, aquí tiene que llegar 11, no tiene que llegar 12. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Lo que sí, vamos a querer colocar una resistencia aquí, no va a ser posible porque la resistencia de acuerdo a la corriente va a variar, pero sí podemos aprovechar hay un voltaje de ruptura, el diodo de rectificador
que es de silicio, él tiene un voltaje de ruptura de 0,7 voltios. Eso es constante. Así este sea de 1 amper, sea de medio amper, sea, su voltaje de ruptura es 0,7. O sea, en él ya cae 0,7 voltios. Ah, y bueno, con eso costará pues 20 centavos, 50 centavos. Entonces, como llega a 13 puntos y aquí llegaba a 12,8, coloco dos diodos en serie. Me van a sumar 1,4 voltios. 13,7 menos 1,4 voltios, como llegaba a 12 voltios, entonces, me va a dar 11,5, o sea, 11,41 en este caso. Ya estoy en el rango, porque yo tenía 11,5 tenía que tener, pero con 11,41 estoy en el rango. Entonces, mire, hemos podido salvar esta cámara del agua, hacer una buena instalación, tener buena imagen gracias a gastando un boliviano o 50 centavos, colocando sus diodos en serie. De esa manera ya hemos podido obtener a 2 metros, ¿cuánto? O a 10 metros, 11,5. Bien, aquí tenemos los dos software que les estoy diciendo que se pueden descargar. Este software, los dos son iguales. Este es un software que me hace todos los cálculos que veníamos diciendo, inclusive nos muestra el layout de cómo está quedando las cargas. Y esto hace lo mismo, solamente que este no me va a mostrar este layout ni me va a mostrar la imagen, nada de eso, simplemente las cargas. Pero para los cálculos es más que suficiente. Bien, entonces eso es lo que lo que van a calcular. Bueno, para hacer el cálculo, lo primero que vamos a hacer es aquí elegir qué tipo de cálculo queremos. En el caso de tensión fin de línea, el cable UTP. En este caso estoy utilizando un cable, porque ¿a qué se refiere uno? Se refiere a que uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Pero si yo quiero que los dos sean negativos y los dos sean positivos, aquí le coloco pues dos cables. Le coloco dos cables. Ahora aquí el conductor de qué? ¿Es puro cobre o es de aluminio? Entonces también lo puedo colocar ahí para señalar. La tensión de alimentación 13,7, la longitud de 10 metros y la corriente medio amper. Entonces con eso yo obtenía, si le doy calcular, 12,81. Pero aquí, para bajarle, lo que hago aquí, le doy un clic y le doy con dos diodos, entonces ya me va a bajar la tensión 11,41. Pero si lo dejas sin diodos, aquí te va a aparecer este voltaje, ¿no? En este caso es lo mismo que esto, las mismas variables, solamente que aquí a tener voltaje, usted hace un clic acá y ahí le va a salir cuánto de voltaje tiene que tener, o sea, cuántos diodos quiere atenuar. Con esto ya se evitan de hacer todos los cálculos que hemos hecho, ¿no? Todos los cálculos que hemos hecho se evitan de hacer. Pueden manejar en su Android o también en su PC. Esta es una aplicación de escritorio y es una para Android. Bien, como les decía, hemos estado en el tiempo ya y aún no hemos terminado con un solo dimensionamiento. Los otros es imposible de hacer. Pero sin embargo, para que no se nos vaya el tiempo, vamos a un poquito más de robar unos minutos más de su tiempo. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la ley de Lenz. La ley de eso tiene que ver en las chapas, por ejemplo, en las chapas. Cuando yo tengo que poner mi control de acceso, porque muchas veces la chapa lo arruina el control de acceso, lo arruina muchas veces que tienen un relé electrónico, se arruina, ¿no? Se friega. O si es un relé mecánico, a veces se comienza a encerrarse, porque debido a la ley del Lenz. ¿Qué es eso? La ley de Lenz dice lo siguiente, mire, que cuando yo alimento una bobina como una chapa electromagnética, ¿alguna vez han visto una chapa electromagnética que trae en una bolsita de un diodito, ¿no ve? Cuando no sabemos para qué puede ser, a veces agarramos el diodito y lo botamos al canasto, ¿no? En este caso, dice que la chapa, o sea, perdón, cuando es positiva, en la corriente que alimentamos, según la ley de Lenz, esta, esta bobina genera otra corriente del mismo valor que la corriente de alimentación, pero en sentido contrario. Entonces,
esta flecha verde correspondería a la corriente de Lenz. Entonces, coloco aquí un diodo polarizado inversamente, en este así. Porque como este es positivo, el diodo, este lado es negativo y este lado es positivo. Este lado se llama cátodo y este se llama ánodo. Entonces, como este es positivo, pues esta corriente a este diodo lo va a ver abierto, lo va a ver como si no existiera. Sin embargo, esta corriente, como es inversa, esta es positiva, esta es negativa, entonces viene por acá. Sí, como está polarizando esta corriente directamente al diodo, este es negativo y positivo. Entonces, para esta corriente de Lenz, este diodo es un alambre, un conductor. Por lo tanto, este ahí va a morir. Ahí va a morir. Ahí va a estar girando. Y no va a pasar acá. ¿Qué pasaría si esto no hubiese? ¿Qué pasaría? Comienza acá y comienza a completar el circuito y aquí va a empezar a dañar algún dispositivo electrónico. Es por eso que cuando instalamos inductancias como bobinas, como las chapas, como a ver, si usted coloca una chapa eléctrica, digamos, de alta impedancia de bobina y está con corriente alterna, no puede colocar este diodo porque va a causar estragos. Por eso es que las chapas vienen fabricadas para trabajar con corriente directa. Con corriente directa, pues no hay problema. Voy a poder proteger mi control de acceso o mi video portero. Voy a poder proteger a través de un diodo. Por eso es importante trabajar con corriente directa para poder proteger de las corrientes de Lenz. Ese es un efecto que siempre pasa. No quise pasar por alto para explicarles esta situación. El otro es en cuanto a la homología que vienen los cables UTP. Por ejemplo, cuando yo llevo una cámara, ¿no ve? A veces no sale la señal, dice no sale. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, la homología es las bobinas en los circuitos electrónicos se representa con un puntito. Este se llama el punto homólogo. ¿Qué quiere decir eso? Es quiere decir por dónde se ha empezado, de dónde empieza el bobinado. O sea, esta bobina, por ejemplo, este sería el homólogo y comienza a girar en sentido. Pero esta bobina al revés. Entonces, el homólogo de el sentido, quiere decir, este no sería homólogo a este. ¿Por qué? Porque este está en sentido contrario. Pero esta sí es homólogo con esto, ¿no? A ver, es homólogo. O sea, el sentido de bobina es el mismo que el sentido de bobina. Por eso es que se coloca ese puntito. Si tengo varias bobinas, digo, este es homólogo con este homólogo con este homólogo. Es bien importante eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué les explico esto? Por ejemplo, cuando yo voy a instalar una cámara y en la cámara voy a tomar en cuenta el color verde. El color blanco, verde, esos dos no son homólogos con los otros pares. O sea, el sentido de lo que están trenzado, el verde es inverso a los otros pares. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes instalan, que yo hemos estado acostumbrado a colocar en el negativo blanco, verde, o blanco azul, o blanco naranja, o blanco café, y en el puro café verde, etc., lo coloco el negativo. Perfecto. Entonces, si coloco el mismo sentido y coloco el verde en la misma población, ¿qué va a pasar? Que como no es homólogo, entonces se va a anular la señal. Entonces en el cable verde, pues una cámara no sale, todos salieron verde, esa falta no salió, no sale, se anuló. Solución, hay que invertir el cable verde. O sea, si tú utilizabas en el blanco azul negativo y en el azul positivo, en el verde tiene que ser al revés. Utilices el verde puro como negativo y el blanco verde, blanco verde como positivo, inverso a los otros cables. Y listo, soluciones con tu problema. O sea, el problema de la homología. Eso pasa constantemente cuando instalan a veces videoportero, a veces cuando instalan cámaras, por lo general con las cámaras analógicas, etc., nos pasa bastante, ¿no? Tenemos mucho que hablar de esta parte, tenemos que hablar de los balones, de la impedancia, todo, pero como les digo, el tiempo hoy no nos da. Ya seguramente cuando haga un curso presencial vamos a poder explicar mucho más, porque hay bastante que explicar sobre esta instalación, sobre lo que es del dimensionamiento. Bien, como se nos fue la hora,
pero yo creo que hemos sacado bastante provecho. Bueno, también para terminar un poquito, como les decía, tenemos que nosotros dimensionar las cámaras, el lente, ¿no? Para ver lo que queremos ver, como les explicaba al principio. Si yo tengo una cámara que está a 15 metros y quiero que esa cámara me muestre aquí, en esta parte, me muestre exactamente lo que es aquí para el reconocimiento, tengo que calcular el lente, ¿no? Para eso tomamos en cuenta esta formulita, que esto sería la distancia del objeto, la distancia focal, esta es lo que podemos calcular, la distancia focal, ¿no? Y luego la altura del objeto y la altura del sensor. Estos datos, si ustedes han visto alguna vez en las cámaras, viene lente de 3.6 milímetros, lente de 2.8 milímetros, es que ese dato es la distancia focal, es la distancia que existe entre el sensor y el lente. De acuerdo a esa distancia vamos a poder ver qué tan amplio va a ser, qué alto va a ser el campo de visión. Entonces, puede ser que una cámara de 3.6 a 15 metros, pues la persona que estoy queriendo ver, pues se lo mira en la pantalla tan pequeñita, ni en que la cámara sea de 8 megapíxeles, no voy a poder hacer reconocimiento facial. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a calcular. Bien, como les decía, yo pienso que en el próximo curso que vamos a tener presencial vamos a poder hacer todos esos cálculos. Como decía, todos esos cálculos que hoy no hemos podido ver por la cuestión de tiempo, ¿no? Solamente hemos visto hoy día esta partecita y hemos podido ver un poquito esto, ¿no? Casi nada, pero así. Y nos falta ver todos estos, que nos falta por el tiempo. Bien, estén atentos a los próximos cursos que vamos a dar. Voy a revisar algunas preguntas más. Creo que ya no hay muchas preguntas. Les recuerdo que aquí están en los documentos, dos documentos. Váyanse, uno es la presentación y el otro ha sido donde van a ver los software. ¿Ya? Un poco de acercamiento, yo pienso lo voy a dejar más allá para que ustedes los vayan leyendo. No es nada del otro mundo, pero sin embargo, ahí lo tenemos en cuanto a la cantidad de software, cómo se mide, etcétera. Igualmente para ver la atención. Aquí les dejo mi correo WhatsApp. Los que no han podido descargar, los software, pues me mandan aquí a mi WhatsApp, al WhatsApp me hacen el contacto para que yo para les envíe. ¿Ya? Entonces, para que si lo tengan software, no se queden sin el software. Eh, prácticamente por el correo no se puede enviar porque piensa que no admite por el tamaño y además piensa que es virus, no admite ejecutables. Entonces, por WhatsApp lo vamos a realizar. Bien, creo que ya no hay más preguntas aquí. Espero que les haya sido de mucha utilidad este webinar. Estemos atentos a los próximos webinars que vamos a tener, ¿no? Entonces, a ver, antes que me vaya, a ver, les voy a mostrar que tengo algo abierto aquí. Por ejemplo, para terminar, les voy a mostrar esto. Si yo quisiera calcular un UPS, por ejemplo, con 200 watts, le doy calcular. Entonces tengo acá, por ejemplo, este me estaría dando 17 minutos, este me estaría dando 36 minutos, con este tendría 1 hora y 37 minutos, así facilito, podemos calcular. Esto es una calculadora que vamos a tener, porque ya lo van a hacer muy pronto. Ya en el siguiente mes vamos a contar con esta nueva marca que es SmartBit, una nueva marca de UPS, reguladores, etcétera, para la cual vamos a poder hacer también todos los cálculos, ¿no? Igual que para CDP. Bien, con esto terminamos este webinar y espero que les sea de mucha utilidad. Hasta luego.